Este es un caso en el que hay varios tipos de energía involucrados. Vamos a ver que para poder resolver este tipo de ejercicios es importante tener en cuenta la geometría descrita porque la medida de energía potencial depende de la diferencia de nivel que haya en el caso. Entonces, el estudio plantea que hay agua que se bombea desde el fondo de un pozo de 15 metros de profundidad y está el flujo de 200 galones por hora y se introduce en un tanque que está situado a 165 pies por encima del suelo. Y dice que el objetivo es mantener el nivel constante de agua en el tanque. Y hay pues otras consideraciones de energías involucradas. Yo pues, voy a mostrarles adelantado el dibujo. Aquí tenemos el pozo que está en el fondo a 15 metros de profundidad y el tanque que está arriba a una altura de 165 pies. Aquí está la altura de 165 pies por encima del suelo. Entonces, pues es la primera parte de hacer el dibujo con una buena representación de la diferencia de nivel. Este sería el punto uno y este sería el punto 2. Bueno, aquí hay algo pues, importante y es que para medir la energía potencial necesitamos medir la altura. Entonces aquí en el dibujo se ha puesto que la posición cero para medir la altura está aquí a nivel del suelo, ¿no? Porque pues el pozo está hacia abajo. Entonces en ese caso tendríamos una altura de 15 pies, pero hacia abajo, o sea, negativa, y la altura 2 sería hacia arriba a 165 pies. Bueno, entonces miremos qué más información hay. Dice que para evitar que el agua se congele hay un pequeño calentador que introduce 30.000 BTU por hora en el agua durante la transferencia del pozo hasta el tanque. Entonces aquí hay en rojo un calor que se ingresa a la tubería que se utiliza para que la bomba haga su trabajo. Entonces el sistema a la misma vez pierde 25.000 BTU. Aquí hay un calor. Aquí pues no está reseñado, pero recuerdan que habíamos establecido unas convenciones para la energía que entra y sale. El calor si entra es positivo y el calor si sale es negativo. Entonces este sería pues, un calor entrando y este un calor saliendo, o como los dos al mismo lado de la ecuación, ahora veremos, y este considerarlo positivo y este acá negativo. Bueno, dice que se pierde calor a una velocidad de 25.000 BTU por hora y la pregunta es qué temperatura tiene el agua al ingresar al tanque, o sea, acá arriba, suponiendo que el agua abajo en el pozo está a 35 grados Fahrenheit y la bomba que se utiliza es de 2 caballos de fuerza para subir el agua, pero únicamente el 55% de esa potencia se invierte en trabajo, el resto pues es calor, tal vez haciendo parte de sus 25.000 BTU por hora. Y aquí dicen que hay que suponer el CSUP del agua, la capacidad calórica, la presión constante del agua, a como un BTU por libra grado Fahrenheit y la densidad en unidades del sistema internacional, pero en el sistema inglés, 8.33 libras por galón. Esta fue la densidad del agua que se está utilizando y nos dan pues la respuesta de 39.5 Fahrenheit que vamos pues a comprobar. Bueno, el siguiente paso es plantear la ecuación general del balance de energía. Recuerden que aquí está la energía potencial a la entrada, la energía potencial a la salida, o en el punto 1 y 2, que en este caso pues sería el balance entre dos puntos, no de entrada y salida o de inicio y final, sino un balance entre dos puntos. El punto 1 ubicado en el fondo del tanque y el pozo, perdón, y el punto 2 ubicado justo en la superficie del líquido allá arriba. La energía potencial a ambos lados, la energía en forma de entalpía, el calor, trabajo y aquí pues el calor acumulado. Bien, aquí pues vamos a ver que como hay una diferencia de nivel, entonces la energía potencial 1 y la energía potencial 2 son distintas, de hecho, porque hay diferencia de nivel, entonces sí, aquí aparecen pues como chuleadas que significa que sí participan en la ecuación del balance que vamos a realizar. El siguiente término es la energía cinética. La energía cinética está considerada como la velocidad con la que se mueve nuestro fluido dentro del sistema. Debido a que el tubo tiene, y no hay información adicional, que el diámetro de la tubería cambie en algún punto, entonces podríamos suponer que aquí en el punto 1, punto de recepción, aunque aquí en el dibujo pues no hay una precisión y se ubica el número acá, debería estar aquí justo en el nivel dentro del líquido y aquí también. Entonces suponemos que como la tubería es constante, el diámetro, ¿sí? Entonces la velocidad 1 y la velocidad 2 son iguales, por tanto la energía
energía cinética uno y 2. Recuerden que K es energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero velocidad uno y velocidad 2 son iguales. Bien, en cuanto a la entalpía uno es en el punto de entrada, que tenemos una temperatura de 35 grados Fahrenheit, y la entalpía de salida precisamente tendrá el término desconocido que es la que nos pide la temperatura arriba del tanque, la temperatura 2. Tenemos calor involucrado, 30.000 de entrada y 25.000 de salida. Hay una bomba, por lo tanto también hay trabajo. Y pues no nos dice que haya acumulación de energía. Suponemos que el sistema está en estado estable, por lo tanto el cambio de energía acumulada del sistema es cero. Y pues esta sería nuestra ecuación reducida. Vamos a ver cómo se trataría cada término. Entonces, por cuanto al calor, el calor podemos decir que el que entra es positivo y el que sale es negativo y hacer pues una diferencia y determinar únicamente un calor. Entonces aquí tenemos que esta ecuación se reduce cancelando los términos de energía potencial, perdón, cinética y el término de energía acumulada a potencial uno más entalpía uno más el calor que entra menos el que sale, positivo y negativo porque sale, o se puede haber sumado como una salida acá. Recuerden que el término igual en este caso es como entre punto 1 y 2 o entrada y salida. Aquí podemos, como el punto 1 y 2 se refieren a posiciones geométricas del sistema, entonces podemos decir pues que esto sería la diferencia entre los dos, sería el calor neto que se transfiere a o desde el sistema, ¿no? Bien, está el trabajo, que lo consideramos positivo porque se está utilizando una bomba para hacer mover el fluido y en nuestro caso sería que el agua sería el sistema, por lo tanto el trabajo está siendo hecho sobre el agua, por lo tanto es positivo. Aquí tenemos pues que los términos y el término donde va a aparecer explícita en algún punto la temperatura que nos piden es el término de entalpía de salida, entalpía 2, el tanque allá arriba. Bien, entonces vamos a organizar un poco la ecuación. Se puede pasar este término P de energía potencial 2 para acá, restar, para que esto quede solamente como un término. Eh, Otra simplificación que se puede hacer es que la energía potencial, recuerden que es mg por h, y aquí tendríamos que sería mg por P1 y mg por P2. Entonces podemos factorizar, perdón, mg por la altura 1 y mg por la altura 2, siendo las energías potenciales 1 y 2 respectivamente. Entonces aquí tendríamos la altura 1 y la altura 2, el calor que entra menos el que sale, esto, y aquí pasando el término de entalpía desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, tendríamos que sería H2 menos H1. Y recuerden que el cambio en entalpía se puede calcular como la integral del C sub P del líquido, o en este caso es un líquido, o el C sub P del sistema, de la sustancia sobre la que hacemos el balance, por un dt. Entonces aquí sería desde la temperatura 2 hasta la temperatura 1. Esta sería por la integral, pero pues realmente no vamos a tener que resolver una integral porque en el enunciado nos dicen que se puede considerar C sub P constante y hasta nos dan el valor. Entonces esto saldría de la integral y queda simplemente como masa por C sub P por la diferencia de temperatura. Entonces miremos cómo quedaría la ecuación. Mg por la diferencia de niveles o de alturas, calor que entra más calor que sale, más el trabajo, igual, y aquí pues se hizo eso, ¿no? La C sub P se saca de la integral y queda simplemente masa sub P por la diferencia de temperaturas. Y esa sería pues la ecuación general. Lo importante entonces en este caso es considerar cada una de las cosas que están involucradas, de las formas de energía, y pues el siguiente paso ya es muy sistemático. Lo que vamos a hacer es utilizar paso a paso, calcular cada uno de sus términos, el término de energía potencial, estos que son dos valores que simplemente se reemplazan, hay que hallar cuánto trabajo efectivamente hace la bomba, y esto de acá sería un valor de una masa, la capacidad calórica que nos la dan, y aquí estaría la temperatura desconocida, siendo la temperatura 1 la que hay en el fondo del tanque, que es de 35 grados Fahrenheit. Entonces vamos a ver cómo se maneja pues cada uno de los términos del balance. Entonces el primero, que es el término del balance, pero en el término de la energía potencial, sería mg por la diferencia de alturas. Primero pues habría que calcular la masa. Como tenemos el flujo es de 200 galones por hora, la densidad es de 8.23 libras por galón. Entonces simplemente multiplicando y midimos la consistencia dimensional, los galones se cancelan, nos da 100.666 libras por hora. Esta sería pues la masa de agua que está cambiando pues de energía potencial desde el fondo del pozo hasta el punto más alto en ese tanque. Bien, y reemplazando, M es esta que acabamos de hallar, G es 32,2 pies por segundo cuadrado en el sistema inglés, Y1, como les anticipaba, es menos 15 porque recuerden que el nivel
se está midiendo desde el suelo, o sea que si vamos hacia abajo, por eso es negativo el signo de esta altura, y el tanque sí se eleva hacia la parte superior, o sea que este sí sería más, aquí hay un error en el símbolo, esto sería menos 15 más 165, pero como el signo menos de acá, entonces queda menos 15 menos y y2 es positivo, menos 165. Pero recuerden que ya les había mostrado que para el cálculo de cosas como energía potencial se necesita en el sistema inglés el uso de G sub C o del inverso. Pues aquí G sub C es 32,2 pies libra masa arriba, pie segundo cuadrado libra fuerza. Y con esta inclusión del G sub C, entonces pues numéricamente eso se cancela, pero la consistencia de unidades nos da esto en un valor de menos 299.880 libra fuerza pie por hora. ¿Sí? Que sería pues lo que quedaría, la libra masa se cancela con el G sub C, el pie también con este G sub C, el segundo cuadrado, y nos quedaría entonces libra fuerza. Hay un pie que tuvo que haber quedado por aquí, a ver, miremos, libra fuerza pie por hora. Aquí está el pie pues de esta multiplicación, aquí sería pie, este se canceló con este, pero este pie quedó, entonces queda libra fuerza por pie por hora. Y pues hay una equivalencia de libra fuerza pie por hora a BTU. Un BTU son 778,2 libra fuerza pie. Y aquí tenemos pues la conversión y el primer término de la ecuación sería menos 385,35 BTU por hora. Y ya pues tenemos que vigilar que el balance de cada término esté en unidades de BTU por hora. Es ya pues de aquí en adelante un problema un poco más de ser muy vigilantes con las unidades de medida que estamos sumando o igualando. El siguiente término es el de el trabajo, que es el trabajo que hace la bomba. La bomba dice que es de 2 caballos de fuerza, pero que únicamente el 55% se entrega como potencia. O sea que de esos 2 caballos de fuerza, el 55% que correspondería a 1,1 caballos de fuerza sería la eficiencia, perdón, la eficiencia real, o sea, la potencia que está entregando, ¿no? Que recuerden que la potencia está asociada con el trabajo. Entonces aquí lo que nos resta sería hacer la conversión respectiva de caballos de fuerza a BTU. El factor es que un caballo de fuerza son 2.545,38 BTU por hora y los caballos de fuerza se cancelan y finalmente tenemos el término de la potencia en unidades de BTU por hora, ¿no? 2.799,18 BTU por hora. Entonces ya tenemos el término de energía potencial y tenemos el término de potencia. El de calor pues es relativamente simple. Entonces aquí vuelvo otra vez a escribir la ecuación completa para que podamos ir reemplazando los términos conocidos. Entonces el término de energía potencial este completo ya lo hemos calculado en la parte de arriba, el calor que entra de 30.000 BTU por hora, el que sale es de 25.000 BTU por hora, la potencia que acabamos de calcular es esta, y esto será igual a la masa por C sub P por la diferencia de temperatura. O sea que aquí sería simplemente operar estos números, sumarlos algebraicamente. La masa es la de 1666 que teníamos por allá, y el C sub P nos lo dan enunciado como un BTU por libra grado Fahrenheit. Entonces, reemplazando todos estos 1, 2, 3, 4 términos sumados nos dan 7.414, igual la masa, que es de 1.666 libras por hora, el C sub P, un BTU por libra grado Fahrenheit, la temperatura 2 menos la temperatura 1, que también está en grados Fahrenheit. Entonces, en la consistencia de mencionar los BTU se cancelarían, las horas también, y finalmente tendríamos las libras cancelándose y las unidades serían entonces en Fahrenheit la temperatura 2. Entonces, de esta ecuación solamente restaría despejar T2 y allí T2 da 39,45, que fue pues la respuesta que nos reportaba el enunciado anticipadamente. Ese entonces sería el final de este ejercicio.